¿Cuál es mi mayor ambición en la vida? Hacerme inmortal y luego morirme. Jean-Luc Godard. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Lo anticipó hace tiempo y lo ha conseguido. Os lo contábamos esta misma semana en el programa de WEU. Godard vivió como quiso y se fue como quiso, a los 91 años, en Suiza, por suicidio asistido. El padre del cine moderno fue la voz más inconformista, política y agitadora en la gran pantalla, siempre dispuesto a cuestionar cualquier tipo de convención. Revolucionó en 2018 el Festival de Cannes con su última película, El libro de imágenes. El anciano maestro siempre fue el más joven de todos los cineastas. ¿Y cómo será el cine después de Godard? La vanguardia siempre encuentra su casa en los festivales y precisamente estos días se celebra uno de los certámenes de cine más importantes del mundo, el Festival de Donosti. Mucho cine y mucho chacolí se mezclan en la 70ª edición del Festival Donostiarra, que ha tenido como gran estrella a Juliette Binoche, una de las grandes musas del cine francés, que empezó en esto del séptimo arte de la mano de Godard, aunque no tiene muy buen recuerdo de ese primer rodaje, como nos ha contado ella misma, luego lo escucharemos. Todas las historias deben tener un principio, un desarrollo y un final, pero no en ese orden, decía Jean-Luc Godard. Aunque nosotras en esta ocasión vamos a empezar por donde toca, por la película que ha inaugurado este año San Sebastián y que busca convertirse en el thriller carcelario del año. Llega a los cines este viernes 23 de septiembre, Modelo 77. Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Estamos en una democracia. Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Modelo 77 es el regreso por fin de Alberto Rodríguez a las salas de cine, 6 años después de El hombre de las mil caras. En medio, eso sí, ha dirigido la primera gran superproducción televisiva española, La peste, que tuvo 2 temporadas. No le importamos a nadie. Junto a su inseparable Rafa Cobos, con quien coescribe sus guiones, el director de La Isla Mínima, se ha convertido en los últimos años en un autor que busca explicar la identidad de este país, recuperando momentos de cambio fundamentales en nuestra historia reciente. ¿Qué le pasa? Se ha tragado 3 muelles. Presos que se tragaban los muelles de las camas y se rajaban las venas para denunciar la penosa vida dentro de las cárceles españolas durante la transición. Cárceles en las que no entraban los vientos de cambio y donde la cruel represión del franquismo seguía golpeando, después de muerto el dictador, con abusos y torturas. Ambientada en 1977, los estertores de la dictadura, Modelo 77 recupera de la memoria la historia de COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que unió a las cárceles de toda España en busca del indulto general en un momento en el que la palabra más repetida por todos los españoles era libertad. La cárcel de la Modelo de Barcelona fue, junto a la madrileña de Carabanchel, el símbolo de esa represión franquista. Y allí dentro ha rodado Alberto para contarnos la historia de 2 presos muy diferentes, condenados también a entenderse. Sí, son los actores Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, que prestan su rostro a la historia de los presos de la transición y nos relatan lo que ocurría dentro de las celdas en las que convivían los delitos de sangre con la disidencia política. Y con nuestra careta de cabecera empezamos así una nueva temporada de Sesión Continua. ¿Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hija? Ah, pues no lo he visto. Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas. Sesión Continua. Un maratón radiofónico de series y películas. La que hoy no tenemos en el estudio a Marta Medina, que conecta desde la alfombra roja de San Sebastián. Bueno, más bien desde su habitación. Crudos días. Crudos días, Marta. Buenos días, Javier y Violeta. Bueno, vosotras también además sabéis que soy más de bares que de alfombras rojas y que aquí pues bares hay unos cuantos. Pero bueno, he hecho el esfuerzo de levantarme bien temprano y sin resaca para traeros lo mejor del cine sesudo y del salseo menos sesudo que me he encontrado estos días por aquí. Vamos, que te has pateado bien la parte vieja de Donosti. Bueno, un poco más y yo creo que consigo que me dediquen un pincho con mi nombre. Pero bueno, hasta entonces vamos a hablar de lo que ha pasado por el Cursal, en lo que llevamos de festival y vamos a empezar, pues como habéis adelantado, con la película que ha inaugurado el festival, que es Modelo 77. ¿De verdad crees que nos van a soltar a ti y a mí? ¿Y por qué no? ¿Y a este también?
Este es un país nuevo, Pino. Las leyes del país viejo ya no sirven. Y nosotros estamos aquí por esas leyes. Se acabó. ¿Se acabó el qué? No es la primera amnistía que dan y aquí estamos. ¿Sabes lo que te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Que eres un pesimista. Sí. Javier Gutiérrez, protagonista de Modelo 77. Crudos días, bienvenido. Crudos días, bienvenido, bien hallado. Sí, ¿tú también eres tan pesimista como tu protagonista? Bueno, yo soy más bien escéptico. Ajá. Y en el tiempo en el que vivimos con este auge de la derecha o extrema derecha, los vientos no son muy favorables o no corren buenos tiempos para la libertad. Alberto Rodríguez, director de Modelo 77, como siempre un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Crudos días. Crudos días. Sí. Crudos días. ¿Qué tal por San Sebastián? ¿Cómo ha sido recibida la película? La verdad es que ha sido muy emocionante, porque bueno, terminó el pase y hubo un aplauso del público muy largo, la gente es muy cariñosa, creo que le gusta mucho el cine y parece que la película les había llegado. Bueno, cuenta un capítulo de nuestra historia que es muy importante y que no se había contado. Sí, eso fue un poco lo que nos llamó la atención a Rafael Cobos y a mí, al otro guionista, allá por el año 2005. O sea, hemos tardado una barbaridad en hacer esta película. Siempre suele ir despacio. Siempre suele ser despacio, pero esta vez ha sido... Te has pasado de lento. Ha sido lentísimo. Entre otras cosas porque nunca cerraban la cárcel Modelo de Barcelona. Siempre nos decían, el año que viene se cierra. Y no se cerraba nunca. Y hemos tardado, pues eso, 17 años. ¿Y qué llamaba la atención de la historia que me estabas contando? Yo creo que lo que más nos llamaba la atención es que era un hecho que había ocurrido durante la transición, en el último sitio donde probablemente llegó la democracia. Y no quedaba ni rastro de eso. Yo no tenía ni idea de lo que había sido ese sindicato, de la lucha de presos. Bueno, puedes decir, vale, es normal, porque pasaban tantas cosas en la transición, pero tampoco sabía que hubo una fuga de 45 presos en el año 78, ni sabía que 200 personas habían cortado las venas en la cárcel Modelo al mismo tiempo. O sea, que los que relatan el suceso dicen que eran chorros de sangre por los pasillos, simplemente para poder explicar cómo se encontraban dentro de las prisiones. En el año 75 hubo en la Modelo un motín, porque mataron a un preso, a la Habichuela, a los funcionarios, y no sé, nadie sabe lo que pasó ahí. Nadie. Era un sistema tan sumamente hermético que era imposible saber lo que pasaba dentro. La particularidad de la Modelo es que la calle y la cárcel están conectadas. Están al lado. Y era una de las razones por las que la película la queríamos hacer allí, porque el punto de vista de la película, o sea, el punto de vista que nos permitía la cárcel, nos permitía contar la película en primera persona. El espectador nunca sabe más de lo que saben ellos. Y eso nos interesaba mucho, ver la transición desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los parias, de los que estaban en la peor situación posible, que es privados de libertad, ¿no? Llevabais mucho tiempo, de 2005 lo has dicho, detrás de esta historia sobre la situación de las cárceles españolas en la transición. ¿Cómo llegáis a la historia? Como lo has dicho tú, no lo conoces tú, pero no lo conocía nadie esta historia. Empezamos por la fuga. Lo que nos llamó la atención primero fue la fuga. Y bueno, pero ¿cómo puede ser que se hayan fugado 45 a la vez? Era una cosa casi de TVO. De TVO, ¿no? Pero luego lo que nos interesó de verdad fue Coppel. O sea, porque la cárcel, que es un sitio que básicamente te aniquila, te anula, te hace perder todo lo que tienes. De pronto que un grupo de presos se uniera y pasaran encima incluso de sus propios cuerpos, por aquello de las mutilaciones y demás, ¿no? Para lograr un objetivo común, era una cosa impresionante, vamos, tenía mucho que ver con ese momento concreto que probablemente es el momento de mayor libertad o mayor sensación de libertad que ha tenido este país, que es la transición, que es ese momento en el que todavía esto no estaba definido y el punto de fuga no se sabía cuál era, ¿no? No sabía muy bien nadie cuál era el destino final de todo esto. Y que se comunicara de cárcel a cárcel. Pero claramente esa libertad no llegaba al otro lado de los muros. Javier... Ay, perdón. No, que se comunicaba vía abogados que se pasaban papelitos, los propios presos, redactaron ellos un periódico, un fanzine, así es como se iban comunicando, pero sí, no solo pasó en la Modelo y en Carabanchel, pasó en Zaragoza, en Sevilla, prácticamente en todas las cárceles del país. Javier, ¿y cómo eran esos presos? ¿Habéis conocido algunos?
de los que lo vivieron? Bueno, trabajar con Alberto es tener muchísima documentación porque te llena de deberes la mochila antes de llegar a los primeros ensayos, y ya no te cuento nada cuando llegas al set de rodaje, ¿no? que tienes muchísima información. Pero sí, conocimos de primera mano a uno de los líderes de COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha, Daniel Pont, y que nos inspiró muchísimo. Sobre todo hay que ver las ganas de lucha que todavía tiene este hombre con 70 y muchos años, ¿no? Y que a mí por lo menos me inspiró esa mirada que tenía llena de rabia, de frustración, de ganas de lucha todavía, a pesar de todo el tiempo que había transcurrido, ¿no? Y yo creo que pasamos el examen con nota, Alberto, porque era una de las, quizá de los juicios más severos a los que nos podíamos someter después de ver la película, y el tipo fue al estreno en el Cursal y estaba realmente emocionado y agradecido porque, sí, porque la mirada de Alberto era muy, muy veraz en ese sentido, era muy honesta con todo lo que había ocurrido, y al tío le había retrotraído en el tiempo y estaba agradecido y muy emocionado. Como Daniel es así, como seco, me acerqué. Yo había visto ya la reacción del público, pero quería saber qué pensaba él, ¿no? Entonces me acerqué y me dijo, está bien, al 99%. Está bien, al 99%. El 99% está bien. Y luego, por detrás, estaba su compañera, y se acercó y me dijo, se ha emocionado 3 o 4 veces con la película. En su caso, decir está bien es prácticamente... Sí. Joder, estoy conmovido hasta las trancas. Pero no sabéis lo que es volver a los cines si habéis estado en el Cursal, y para quien no haya estado es una experiencia auténtica, única. Volver después de 2 años de pandemia con una película como esta, que revisita la historia reciente de nuestro país, el silencio, el respeto y la ovación final del público es muy, muy de agradecer, y habla a las claras de las ganas de cine que tenemos, ¿no? De ver buenas películas. Hablando de esa identificación, antes de empezar, Alberto, estabas contando que habías tenido una entrevista precisamente en la radio en la que salía un funcionario de prisiones que también ayer se había sentido identificado con lo que contabais. Con un funcionario que se llama César Álvarez, que entró en el 80 en La Modelo y había visto la película y me dijo, mira, era exactamente así. O sea, las chinches, la insalubridad, la falta de derechos humanos, el que los funcionarios, por ejemplo, si había un funcionario que era un poco más progresista, los demás como insulto le decían, demócrata, que eres un demócrata. Sí. Como insulto. Demócrata como insulto. Ahora también se lleva en algunas zonas de este país. Y eso que todavía no había entrado en el relato que nos cuenta Alberto en esta película, no había entrado, se vislumbra la entrada del caballo y mucho menos el SIDA, que eso hay varios documentales que tuvimos la oportunidad de ver, y era lo más parecido al infierno. Debía ser muy, muy, muy difícil sobrevivir en una cárcel española una vez que se había introducido el caballo y el SIDA. Vamos con Marta, que está la pobrecita ahí abandonada. Que se olvidáis de mí. Precisamente, que quería preguntarle a Javier, que claro, como son historias de gente real, y habéis hablado con gente real que lo vivió, ¿cómo eran ellos, aquellos presos comunes, y cuáles son las historias con las que os habéis encontrado, que más os han impactado? Bueno, realmente no hablamos con tantos presos comunes de la época, porque muchos de ellos no han podido sobrevivir o tendrían muchísima edad, ¿no? Como decía antes, muchos de aquellos presos, uno de ellos, el líder de la COPEL, está cerca de los 80 años, y muchos de sus compañeros, por desgracia, no sobrevivieron a la dura vida en las cárceles, ¿no? Sobre todo yo creo que el trabajo de campo que hicieron tanto Rafael Cobos como Alberto Rodríguez sirve de inspiración para cualquier actor. Yo le doy un tanto por ciento muy, muy importante a las líneas de texto, y ya hay unos diálogos muy depurados y había muchísima información en cuanto a esa vida diaria en las cárceles, y lo que teníamos que contar estaba ya todo, absolutamente todo en el guión. Eso es marca de la casa de Rafa y Alberto, que tardan tiempo, pero es porque van puliendo y... Es que no sabes cómo son estos dos, no sabes cómo son. Me lo puedo imaginar viendo las películas, son muy Javier. Pesados, muy pesados. Yo siempre decía, en La Isla Mínima, Raúl Larévalo y yo hablábamos de partido de tenis, porque daba igual la partida o la jugada que hicieses, porque siempre te devolvía unas pelotas imposibles de devolver. Maravilloso. Bueno, el punto de partida de la historia es la entrada en La Modelo de Manuel, un chico de un barrio humilde de Barcelona, por un supuesto robo a una empresa en la que trabaja, y estos presos comunes sufren en sus carnes
esa represión implacable de un régimen franquista que se niega a morir. Aunque, como vemos en Modelo 77, tanto la administración como los funcionarios de prisiones actuaban como, bueno, pues eso, como si el dictador no hubiera muerto. Sí, y ante esa situación los presos comunes se organizaron y crearon la COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha. Este es Agustín, el encargado de talleres. Martín Puente, de CNT, acaba de llegar de Madrid. No eres el único que piensa que los presos tenemos derechos. Pero hay que pedirlos. ¿Has visto lo que hay aquí? Pobres y analfabetos, sin abogados de verdad y juzgados por unos tribunales fascistas. Muchos inmigrantes, andaluces, extremeños, casi todos por no tener un oficio, por robos miserables o por sus ideas políticas. Por su condición sexual. Todo lo que Franco no quería en la calle está aquí, debajo de la alfombra. Para que no moleste. ¿Sabes leer, no? Escuchamos una de las escenas en las que los presos empiezan a organizarse. ¿Qué era la COPEL y por qué fue tan importante? Pues no sé si llamarlo una especie de sindicato formado por los autodenominados presos sociales. O sea, hay un momento determinado con la apertura en el que se amnistía a todos los presos políticos que andaban en la cárcel. Y de pronto hay un movimiento por parte de los que se quedan que consideran que son también consecuencia de 40 años de dictadura. De una manera u otra, hasta aquí tenían razón. Luego ya cada caso particular habría que analizarlo, ¿no? Pero... Y lo primero era, pues se unen para eso, para pedir una amnistía total, para que ellos los amnistíen también, pero también para pedir una serie de reivindicaciones porque la situación en las cárceles era insostenible desde cualquier punto de vista. O sea, porque los derechos humanos, vamos, campaban que no eran inexistentes por completo, la salud, el sistema de salud era nulo. Ayer me decía el funcionario que estaba en la Modelo que no tenían comida, literalmente, para darles de comer a todos. Que los domingos había paella y los abusones se ponían delante y repetían 10 veces y el que estaba el 15 no comía paella nunca. Oye, ¿por qué crees que se mantuvo este sistema? ¿Por qué la historia no avanzaba en las cárceles? ¿Por qué tardó más en llegar a la democracia? Bueno, porque buena parte de los delitos, la ley de vagos y maleantes, por ejemplo, eran leyes franquistas. Y había gente allí metida en preventivo por una serie de leyes obsoletas. Estaba obsoleta, claro. Pero claro, es lógico, es el último sitio donde llega la democracia, ¿no? La justicia mucho más lenta. Con unas cuantas pinceladas también vas contando cómo lo vive la gente de fuera, ¿no? Cómo la sociedad va avanzando y cómo lo van interiorizando, que aquello que está dentro de los muros no está bien. Sin embargo, los presos comunes no consiguen la amnistía general. Después de documentarte tanto, ¿por qué? ¿Por qué crees que no lo consiguieron? Bueno, porque lo que estaban pidiendo era una utopía, en cierto sentido, ¿no? Y porque definimos otro país por 1000 razones, ¿no? Sí, supongo que por esto más que nada. Demasiado difícil. Es que, o sea, me parece muy interesante el volver la mirada pues, a la transición, porque recientemente también, o sea, estamos como viviendo un poco el peligro del revisionismo, ¿no? O sea, conocemos realmente los españoles nuestra propia historia y sobre todo como que nos la están volviendo a contar los políticos con fines, pues eso, políticos. Claro, vamos, yo creo que la película, en cierto modo, es una especie de espejismo. Hay un personaje que de hecho, está continuamente hablando y refiriéndose a juegos visuales. Para mí la película está hablando de la cárcel, pero la cárcel no deja de ser una representación de una ciudad y, por ende, una representación de una sociedad. Claro, hay ajustes que no se hacen nunca, que se les echa tierra encima y se olvidan. Creo que tiene que ver con eso también la película. Y la solución, bueno, eso sí que no puedo hablar porque ya hago un spoiler, pero vamos, claro. Hay buena parte que es pura justicia poética. ¿Qué quiere? Un motín, la cárcel entera. ¿Para qué? Para que se enteren en la calle. Por la amnistía. ¿Qué amnistía? La de todos. Tú te callas. Necesitamos que nos escuchen. Y tú también. Calladitos los dos que no se ha preguntado nadie. Para las asambleas no sirvo, pero para esto sí, ¿no? Escuchamos al personaje que interpreta a Fernando Tejero, otro de los grandes actores que participa en este extenso reparto de Modelo 77, una película que pone el foco en la lucha colectiva, que es algo que desgraciadamente se está perdiendo. ¿Cómo ha sido rodar, Javier, dentro de la cárcel y construir ese grupo de colegas, de compañeros, en estos espacios mínimos, en estas islas mínimas que suele crear Alberto para contar la gran realidad? Al hilo de lo que dices y escuchando este pasaje de la película es emocionante y a mí me provoca mucha envidia ver cómo unían sus fuerzas, ¿no?, para sobrevivir a este sistema cruel e injusto con ellos. A día de hoy sería imposible porque nos han poco menos que anestesiado como sociedad.
y como colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me llama muchísimo la atención cómo llegaba a propagarse en aquella época ese mensaje de libertad, ¿no? Y cómo luchaban todos por una amnistía de un extremo a otro de penales en España. Respecto al trabajo interpretativo, bueno, no es baladí que en las películas de Alberto todo el plantel interpretativo está muy bien. Muy bien. Y eso es porque, como te decía antes, tiene un guión muy depurado, muy trabajado y luego le dedica muchísimo tiempo a los ensayos. Da muchísimo gusto. En nuestro cine, por desgracia, muchas veces cuando te vas a acostar con una pareja en la ficción, ni siquiera has tenido la oportunidad de ensayar. No sabes cómo le huele el aliento, no sabes cómo le huelen los ojos, no sabes de qué color es su piel realmente, ¿no? No sabes cuántos lunares puede tener. Es decir, hay cosas muy que a ojos del espectador pueden pasar desapercibidas, pero que nosotros necesitamos como intérpretes, ¿no? Y en ese sentido, ensayar absolutamente todas las escenas, aunque sea una frase con un personaje que puede parecer anecdótico en la ficción, a Alberto le da mucha importancia y para nosotros es vital y crucial. Y en ese sentido hemos llegado a entender muy bien la historia y entrar en una prisión como la Cárcel Modelo de Barcelona te coloca en otro lugar, no solo como actor, sino como ciudadano. Nosotros hicimos un programa, perdona que te haya interrumpido, sí, claro. Justo al lado de la Modelo, precisamente con el movimiento No Callarem, en contra de el encarcelamiento de raperos, artistas, por sus letras o por sus mensajes. Y tuvimos la ocasión además de entrar en la Modelo, pero es que simplemente estar allí al lado de sus muros ya es algo que impresiona. Y cuando traspasas la puerta y entras, todo ese peso de la historia, casi esa tensión de la atmósfera se palpa. Bueno, para que sea una idea a los oyentes, a mano izquierda encuentras el cubículo donde ejecutaron a Salvador Puig-Antich, que eso ya te coloca en otro lugar. Y subir a los tejados, aunque sea a interpretar, y vivir en el mismo lugar esos motines de los presos en la Cárcel Modelo, es algo impagable. Es de estos regalos que te ofrece el oficio de ser actor. En ese sentido, Alberto, ¿cómo te gustan los espacios para definir casi como protagonistas de las películas? Es que en este caso, claro, la Pero cárcel... la Isla Mínima también era igual. El espacio definía absolutamente esas marismas, te contaban parte de la historia. Sí, supongo. Que sí, que te lo digo yo. Vale. Es humilde el muchacho, ¿qué le vamos a hacer? Es humilde. No, en este caso era fundamental porque la Modelo es un sitio por el que ha pasado buena parte de la gente más interesante que ha pasado por Barcelona y por Cataluña, por una razón o por otra, que han acabado de muchas maneras, pero en este momento pues estaba el Joglars, por ejemplo, allí por la torna, por el juicio que les habían hecho. Estaban los de la SEAT, estaban los del caso Escala, un caso también terrible. Pasó Nazario Ocaña. Eso es. O sea, es que... Eso por vagos y maleantes pasaron. Eso pasaron, me parece que porque organizaron una boda entre hombres en la Rambla. Ah, fíjate. Y nada, pues para adentro. A seguir la fiesta. A ver, ¿qué quiere preguntar Marta? Sí, yo quería preguntar que, claro, o sea, habéis pasado mucho tiempo dentro de un sitio súper claustrofóbico. Quería preguntaros cómo os ha ayudado también a contar la historia el pasar tanto tiempo, pues eso, en celdas mínimas y en un espacio tan cerrado y tan claustrofóbico. Bueno, tuvimos 3 semanas muy intensas en la Modelo. Y luego el resto se rodó en un pequeño decorado en Sevilla. O sea, 6 semanas fueron prácticamente en 2 celdas construidas en Sevilla. Casi más claustrofóbico, porque el calor que hacía en Sevilla en agosto no lo podéis ni imaginar con ropa de invierno. Estas cosas locas del cine, que en invierno ruedas verano y en verano ruedas invierno. Con lo cual, bueno, llegamos a rodar nieve con 40 grados. Claro. O sea, una cosa que era... Era muy loco, sí. Pero la Modelo yo creo que sí te provoca una sensación rarísima. Yo he estado 2 veces, había estado con anterioridad con la cárcel abierta en una de las galerías y con presos y demás, y era impresionante. Pero vamos, ahora que está vacía y demás, sigue siéndolo. Es que es un edificio decimonónico, diseñado supongo que a finales del 19, construido a principios del 20, y que se ha mantenido abierto 117 años. Una barbaridad. O sea, claro, y aparte de lo que he leído 114, perdón.
No, lo siento. Que he leído que es como, claro, arquitectónicamente estaba diseñado de esa forma como que parte del centro y se abre para que hubiese una vigilancia continua, para que todo el mundo, o sea, todo se pudiese ver desde el centro y todo el mundo sintiese que no había ningún punto ciego, ¿no? El panóptico, sí, es un sistema de vigilancia continua. Desde el centro, el funcionario puede verlos a todos. Sí. No solo les pertenece a su tiempo, sino todo. Vamos a entrar un momento en la celda de Javier Gutiérrez Pino. Escúchame, Manuel. A mí me parece muy bien que el negro te haya alquilado su parte porque sois vecinos. Enseñale la camisa, Pino. Pero esta es mi celda. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Entendido? Entendido. El personaje que interpreta Javier Gutiérrez Pino apenas sale de su minúscula celda y allí come latas de conserva y lee novelas de ciencia ficción, que se sabe de memoria, de hecho, para evadirse. Y aquí escuchamos una escena entre Miguel Irrán y tú, Javier, que sois dos actores de dos generaciones y con trayectorias muy distintas. También os habéis tenido que poner de acuerdo cómo ha sido ese trabajo en equipo, porque además la película es súper coral. Bueno, yo creo que cuando estás en la misma frecuencia es muy fácil, ¿no? Aunque el salto generacional entre Miguel y yo es importante, pues son 25 años. Pero es un tipo que trabaja desde la verdad, desde la honestidad, muy humilde y que yo creo que, como no podía ser de otra forma, para contar esta historia nos hemos entendido muy bien. Sabíamos cuál era el papel que desempeñaba cada uno. Evidentemente el papel de Miguel, de su personaje, es la columna vertebral de toda esta historia. Pero ha sido muy, muy gozoso y muy enriquecedor trabajar no solo con Miguel, sino como te decía antes, ha habido un compromiso y una generosidad por parte del resto de actores que esta película sea todavía más grande. Qué poético, ¿no? Que alguien que vive en una celda tan minúscula lea novelas de ciencia ficción, del espacio. Claro, cada uno tiene un punto de fuga, ¿no? Claro. El personaje de Javi ha decidido encerrarse en una cárcel más pequeña todavía, que es el mismo, y su punto de fuga está en un tiempo que ya no vivirá nunca. De hecho, que probablemente ni exista. Y el de Miguel, sin embargo, está aquí y ahora. Esa es la gran diferencia entre los dos personajes. Sí, a mí me parecía que era muy poético. Luego, curiosamente, en el guión escribimos eso y eso estuvo ahí años y años. Esto lo cuento como anécdota. Y de pronto descubrimos que un autor bastante conocido de novelas de ciencia ficción de Aduro, de las baratas, era Clark Carrados, que era un funcionario de prisiones de las modelos. Anda. Vaya increíble. Dejó la modelo, se dedicó a escribir libros y tuvo que volver a la modelo para completar la pensión en los últimos años, de verdad, porque no le daba la literatura. Las novelas de Aduro, claro, es lo que tienen, que dan pocos duros. Sería un buen compañero de celda de Pino, ¿no? Sí. Oye, y una cosa, después de haber hecho una película carcelaria, uno se replantea cómo funcionan las cárceles, si tienen una función social beneficiosa, si deberíamos cambiarlas. Hombre, la cárcel en sí es un error, es donde acaba... Error del sistema, sí. Donde acaba todo lo que el sistema no puede arreglar, lo que no puede... Entonces, que se hable de rehabilitación, pues bueno, es un sistema punitivo y punto. Yo creo que eso te lo dice desde el funcionario, juez, abogado al que le preguntes, te va a decir eso. Porque es el fracaso del sistema. Sí, además lo que se intenta supuestamente arreglar a veces se acaba averiando aún más dentro de las cárceles. ¿No hemos mejorado tanto como deberíamos como democracia? Bueno, yo creo que algunas cosas se han cerrado y ha pasado mucho tiempo y quizás otras hay que reconsiderarlas. Sí, ¿por qué no? Hay que volver a pensarlas. Hombre, yo prefiero pensar de manera optimista, porque si no, no tenemos encaje posible. Marta. Sí, bueno, o sea, me quería poner, o sea, claro, estamos en una conversación así como súper profunda, pero quería volver un poco al tema del cine, si me permitís. Claro. Claro, o sea, este año pues con películas como la vuestra, con Modelo, películas como Alcarrás, películas como Pacific Fiction, que son muy dispares, muy heterogéneas. ¿Pensáis que por fin el cine español ha llegado a una madurez que permite que haya todo este tipo de proyectos? Porque a mí me parece que este año es una cosecha excelente. Yo también lo pienso, creo que es un año excepcional, sí, pero es completamente paradójico. Es otro espejismo. Otro espejismo. A mí me parece un espejismo total, vamos. Porque creo que, no me acuerdo si era Fernando Trueba el que decía que el cine español siempre está en crisis. Yo creo que seguimos en crisis y que esto no se va a acabar. Pero ha dado la casualidad que este año han fructificado muchas películas
muy buenas. Pero... Sí, no, además que un año sin Almodóvar, sin Amenábar, que normalmente es como lo que sitúa y tal, y es un año de montón de autores, nuevos autores, de cine súper diferente. Sí, quizá, pero por eso, yo creo que tiene que ver con el momento coyuntural. Javier, ¿tú opinas lo mismo? Yo creo que siempre hay media docena de películas en casi todas las temporadas muy destacables, ¿no? Y además con muchísima diversidad, quiero decir, desde películas más intimistas a películas más grandes, como puede ser la nuestra, con vocación incluso, si me apuras, comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy un gran defensor de nuestro cine. Yo creo que hay que sacar pecho, no hay que tener ningún complejo de inferioridad, y este es un buen año para abrir los ojos a todos aquellos que rechazan o que denostan el cine español. Te va a como corregir, tal, Alberto, me parece un genio. No, es que a lo mejor yo me he explicado mal. O sea, yo lo que quería decir es que en un mismo año una cinematografía tenga 14, 12 películas tan extraordinarias, muy buenas, es un éxito total, vamos. Claro. Es que esto si pasa en Francia, vamos, es increíble. Una cosa es que siempre que aparece en una película o en una serie de Javier Gutiérrez, la cosa sale bien. Sí. Eso te lo tengo que decir. Bueno, gracias. A lo mejor tendría que salir las 14 películas que van a matar cada año. No, quita. El tipo es un sello de calidad. No sé cómo lo hace, pero el tipo donde sale acierta. Bueno, ahí yo creo que siempre hay una porción de la tarta que es la suerte, porque... Yo creo que eso también se llama talento, Javier. Bueno, cuando llegan buenos guiones y buenos directores es más fácil. Bueno, antes de que te vayas, Alberto, tengo que hacerte la pregunta que todos tenemos en la cabeza. O sea, te estrenas con 7 vidas, con 7 vidas, no, con 7 vírgenes. Sí. Fíjate, con Tony Cantó, con 7 vírgenes. No. Después, Grupo 7 y ahora Modelo 77. ¿Qué te pasa a ti con los 7? Y hemos inaugurado la 70 edición del Festival de San Sebastián, sí, es verdad. Bueno, ¿qué hay ahí? No, es Rafael, el que es Rafael Cobos, que es tremendamente supersticioso. Entonces, cuando hicimos 7 vírgenes, no sabíamos cómo llamar la película y pusimos 7 vírgenes. Y luego fue 1 millón de espectadores a verla. Entonces, cuando llegó Grupo, teníamos que poner un número, no lo dudamos. Y en este caso, en realidad, aunque se llama Modelo 77, tiene que ver con esa fecha, el 1977, que son las primeras elecciones. Pero podíais haber elegido Modelo 76, pero eso hubiera roto un poquito. Pero ya no están las elecciones. No, ya, y no suena tan bien, además. Sí, también. La valentía por vuestra parte sería hacer una película que se llame, ¿qué te digo yo? Martes y 13. y poner a alguien de amarillo. Sí. Rafael no me deja ir a rodar de amarillo. Me ve y se va del rodaje. O si quedamos por la mañana, se pasa todo el día mosqueado mirándome. No, sí, es tremendamente supersticioso, increíblemente. Pues yo no sé si tenemos nada más que preguntar. Nos hemos quedado con muy buen sabor de boca después de esta charla y muy buen sabor de boca después de haber visto Modelo 77, película que ya tenéis que correr a ver este próximo viernes 23 de septiembre, con Javier Gutiérrez como protagonista y Alberto Rodríguez en la dirección. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros, sí, un placer. Gracias. Un beso. Y un día antes, mañana jueves, nosotros rodamos... ¿Grabamos? En Valencia. Si pudiera prevenirte con una guerra. Nuestro medio amigo eldiario.es cumple 10 años y lo celebramos juntos en Valencia. Con La ciudad de la euforia, libro de Rodrigo Terrassa que disecciona los años de corrupción y el despilfarro. Con los colectivos vecinales Comissió Ciutat Port, que luchan contra la ampliación del puerto. Y con unos puncarras que nos enamoran, las víctimas civiles ponen la banda sonora original a este programa especial. ¿Te vienes a celebrarlo con nosotras? Será en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Entrada libre hasta completar aforo. El jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde. Será ahí si no llueve, pero anuncian lloviznas o incluso chaparrones. Y si eso ocurre, el programa se trasladará muy cerquita al Palacio de Comunicaciones, antiguo edificio de Correos, frente al Ayuntamiento. Y este programa especial provoca un pequeño cambio en nuestra rutina radiofónica. Mañana jueves no tendremos emisión de Carne Cruda, pero el viernes, para compensar, emitiremos el programa de Valencia en nuestro horario habitual, las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Y volvemos con nuestra cinéfila Marta Medina al Festival de San Sebastián y a su alfombra roja, que estará extendida hasta el próximo sábado y por la que vamos a ver desfilar a muchas estrellas del mundo del cine.
Pues mira, es que la 70ª edición del festival ha sido la primera después de la pandemia y hemos visto volver las proyecciones a reventar, las alfombras rojas, los corrillos y las fiestas. O sea, se nota muy bien el movimiento y se nota la energía y las ganas de hacer cine y sobre todo de hacer negocio. Y de hacer salseo también. Salseo. Por supuesto. Porque además el primer tramo del festival, porque todavía queda, ha estado marcado por los corrillos y por dos polémicas así bastante gordas. Sí, comidillas, cuéntanos. Pues mira, la primera está protagonizada por Carlos Bollero, o sea, por el documental El Crítico, de TCM. Todavía no se ha presentado oficialmente, pero algunos lo hemos visto ya, y algunas no, salimos un poquito. Sí. Y como te puedes imaginar, pues bueno, cuando hablo Bollero, pues la profesión ahí se pone revolucionada. Ha sido el crítico más temido, el más odiado, el más querido, el más respetado. Creo que sigue siéndolo. Vamos a hablar con Carlos Bollero. Hay muchos directores de cine que quieren que Carlos escriba de su película, bien o mal. Siempre dices lo que te da la gana, ¿no? Para mí la figura de Bollero simboliza el patriarcado, el clasismo, el sexismo y todos los ismos que te puedas imaginar. Cada vez que aparece la palabra Bollero en Twitter, se hace tendencia. Prefiero un insulto de Bollero que una... Uy, acabo de escuchar una voz que me resulta familiar en este tráiler. Marta, quizá. Un poquito. ¿Estás tú ahí como protagonista? Bueno, protagonista salgo en 2 minutos, o sea, no debí decir nada interesante. Actriz secundaria. Ya veremos en qué bando estás, porque esto es como una pelea de bandos. Me encanta, por cierto, que continúa el tráiler y la frase estrella es: a Bollero no le ha gustado. A Bollero no le ha gustado. No le ha gustado su propio documental. ¿Y cuándo podremos verlo, el resto de los mortales? Pues mira, a partir del 21 de octubre, y mientras tanto, pues os vais a tener que conformar un poco con lo que yo os cuente. Desde este jueves que llegué a Donosti, el jueves pasado, en el primer tren de la mañana, o sea, todo el mundo lo primero que hablaba era, bueno, ¿y a ti qué te pareció lo del documental de Bollero? Y como decía Violeta, supongo que habrá 2 equipos, el del amor y el del odio. Sí, o sea, yo creo que hay más de lo segundo. Por lo que sea. No sé por qué será. Pero bueno, Bollero lleva cubriendo el festival 35 años y en esta edición pues ya vuelve como vieja gloria, un poco retirada. Además ha prometido no volver a pisar un festival porque ya le aburren soberanamente. Y es probablemente, o sea, yo creo que es el primer crítico al que le dedican un documental, que eso también tiene su cosa, ¿eh? También Sí. por lo que sea. Y bueno, es por esa actitud mega punk que tiene él, por la que la gente lo admira y lo detesta. Y bueno, pues eso, las críticas destructivas. Sale Alex de la Iglesia pues hablando de esa primera crítica que le hicieron, pues críticas eso, con muy mala folla, con una pluma muy aguda, que como dice su amigo, el periodista y poeta Antonio Lucas, es la muestra de la mente más brillante, más frita por todos los tipos de drogas que puede haber. Vamos, en la prensa española. Pero una cosa, ¿en serio hablan así de sus adicciones que, por otro lado, nunca ha ocultado Bollero? Bueno, no, sí, sin cortarse. Además, pues eso, Bollero siempre se ha caracterizado un poco por esa sinceridad pues aplastante, y en el documental también es así, porque habla desde pues una infancia en Salamanca, el paso por el colegio de curas, que o sea, se intuye como que hubo abusos, también, o sea, abusos físicos y tal. También su padre habla que tuvo muy mala relación con su padre. Bueno, o sea, es un documental que empiezas a entender un poco por qué Bollero tiene el carácter que tiene. Eso ya son palabras mayores, estas cosas tienen que dejarte tocado. Sí, porque además es que él se escapa de la tutela de los curas y luego, bueno, pues ya tienes al Bollero desatado. Además tenéis que ver las imágenes porque es, bueno, a él solo le gusta leer, ir al cine, de repente se rapa el pelo, parece medio un skinhead. Luego te habla, sí, además, o sea, rollo con las fotos ahí que tienes de, pues eso, o sea, de los años 80 y como, ¿sabes? O sea, Bollero Unchained. Sí, totalmente. Y luego pues te habla la amistad con Trueba, luego la enemistad con Almodóvar, pues son así un poco como los grandes hits de una carrera en la que han pedido su cabeza, que eso me parece muy fuerte. O sea, lo han intentado despedir un montón de veces por las críticas que ha hecho. Bueno, es lo que tienen, no casarse nunca con nadie. Sí, y luego, bueno, lo más interesante para mí es que en el documental también salen críticos jóvenes y se ven... o sea, que confrontan mucho la figura de Bollero, porque se ve que hay un gap generacional bastante brutal. No tiene muchos amigos entre la crítica más joven, y es que hay un momento en el documental que aparece comiendo con Oti Marchante, pues comiéndose un besugo en un buen sitio y tal, y se empieza a reír de... Bueno, pero estos críticos jóvenes que ahora, claro, estarán por ahí comiendo una pizza o una hamburguesa por la calle y tal...
Entonces, claro, él siempre tiene habitación en el Martínez en Cannes, en el Londres, y luego el resto de los críticos, pues nos tenemos que buscar un poco la vida. Bueno, esta habitación es muy bonita. Sí, está muy bien. Pero... Podéis ver en Twitch y en YouTube la preciosa habitación en la que se ha tenido que meter Marta para poder conectar con nosotras. Sí, pero bueno, que hay una diferencia muy grande en cómo ha evolucionado la crítica de Claro, cine. que normal que no le quieran ni en su casa con ese tanto meterse, que si los jóvenes, piso compartido, pisa. Por cierto, que Oti Marchante es un periodista. Sí. Por si alguien no sabe. Vale, quién perdón, es. sí. Por Aquí si damos alguien no sabe por quién es. cosas. Sí. Y bueno, también pues el crítico, a mí lo que sí que me ha dejado es como ese pozo un poco oscuro y amargo sobre la figura de Bollero, porque luego sí que ves una persona que se siente muy solo, que no tiene tampoco mucho, o sea, bueno, él sí que tiene amigos, pero ves cómo ha ido perdiendo relaciones con, pues eso, con Trueba, con gente con la que ha trabajado, y luego pues no tiene familia y tal, y al final acaba pues hablando un poco de su retirada. Y la verdad es que la sensación es que con la retirada de Bollero muere la crítica de cine. O sea, ¿Ah, sí? Porque, ¿Tú qué sí, piensas de eso? yo pienso que en parte tiene razón porque al final, o sea, primero el poder de la crítica ha desaparecido porque el poder del cine cada vez es un poco... Bueno, la gente ya no va tanto al cine y no ves a la gente que salga con el periódico debajo del brazo, ¿sabes? Y bueno, y es verdad que Bollero pues es el crítico más conocido, o sea, nadie sabe el resto de nombres de los que escribimos crítica. Entonces, con él yo sí que creo que muere un poco de la crítica de cine. Bueno, también está por ahí Jordi Costa, que también es un poco reconocido, y Marta Medina, desde que Jordi sale en Costa- Carne Cruda, también empieza a ser muy reconocido. Pero Jordi Costa ya ha dejado de escribir, Ya es porque verdad. está ahora en temas de museos. Sí, señora. Vamos a seguir este bucle, no hay periódicos, no hay cola en el cine. A ver, por favor, remontemos esto. Bueno, pero ahora os voy a contar la segunda polémica que tiene que ver con Ulrich Seidel, que es un director de cine austríaco y que ha dirigido la película Esparta, que es un pedazo de película. O sea, a mí es la que más me ha gustado de la sección oficial, de momento. Hercule, Zeus de Puteri, Fides, Zeus de Fidelity. Voy a intentar pronunciar bien el nombre de este director, que no es fácil. Mejor quedaos con el nombre de la película. Esparta, el director es Ulrich Seidel. Ah, Ulrich Seidel. Ah, Ulrich. Pues Ulrich Seidel. Sí. ¿Y qué podemos Sí. contar de la película? Bueno, pues mira, lo primero, o sea, como estamos ahí con polémicas, Esparta compite en la sección oficial, pero con un empeño bastante fuerte de José Luis Rebordinos, que es el director del Festival de San Sebastián, porque inicialmente iba a pasar la película por Toronto, pero la sacaron de la programación y bueno, pues ya no se puede ver en Toronto. ¿Y por qué? Pues porque Esparta toca un tema un poco complicado, ¿sabes? Un poco complicado y te voy a hablar de un tema con menores de edad. Uf. Y ha sido complicado. Suena difícil, sí. Wenn du glaubst, es ist alles zu spät. Wenn du meinst, dass dich niemand versteht. Esto como música italiana a la alemana me ha dejado completamente con el culo torcido. Europop así alemán, Sí, que, sí. bueno, austriaco, que aquí todavía hay una cosa como más creepy. Ujú. Bueno, os cuento, Esparta forma parte de un díptico con la película Rimini, que estuvo compitiendo por el Oso de Oro en la pasada Berlinale, y habla de una antigua estrella pop austríaca en decadencia que se traslada a Italia para pues, arrastrarse un poco por baretos y locales de mala muerte. De hecho, lo que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de esa Claro. película, de Rimini. ¿Y qué Exacto. tiene que ver esto con Esparta? Bueno, pues el protagonista de Esparta es Evald, que es el hermano del protagonista de Rimini, de este cantante. Entonces, Evald es un tipo gris, con la voz aflautada, que tiene una novia camarera que es rumana, a la que no puede satisfacer sexualmente. ¿Por qué no puede satisfacer sexualmente a su novia? Porque tiene una pulsión que está reprimiendo constantemente y que no quiere reconocer, pero a lo largo de la película va a ir admitiendo, y entonces se va a marchar a un pueblo de Rumanía a montar una escuela de judo gratuita para niños desfavorecidos. Y, Madre mía, qué mala y ahí es pinta. cuando pues, empieza a entrar en contacto pues, con niños y tal, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Sí, esto tiene sí, No muy sé mala si- pinta. No sé si quiero saber más. Bueno, pues Esparta se mete en terrenos bastante pantanosos. Además, Ulrich Seidel siempre va como muy al límite. Pero a mí me parece una película muy madura.
además muy matizada, muy inteligente y que no hace apología de nada y simplemente pues muestra una parte, o sea, Ulrich Seidel siempre ha dicho que le gusta mostrar la parte más conflictiva de la naturaleza humana y bueno, y aquí la muestra. ¿Y por eso le han cancelado en Toronto? Pues mira, no exactamente por eso, porque, a ver, Seidel no ha querido venir tampoco a San Sebastián porque salió un artículo en Der Spiegel, en el diario alemán, que lo acusaba de haber explotado a los niños y, bueno, pues el contexto un poco de la película se ve enfangando. Pero, ¿de qué lo acusan exactamente? Pues mira, le acusan un poco de no haber informado a las familias, dos menores, que la película trataba sobre un pedófilo y de, bueno, hay escenas muy al límite porque eso, Seidel pues graba ciertas partes de la anatomía de los chicos y, bueno, es que llega muy lejos. Pero bueno, el director se defiende. Me pregunto si los periodistas quieren informarse realmente. No nos pidieron ninguna copia del guión que escribimos Verónica Franz y yo, que evolucionó durante el rodaje en colaboración con los actores y que sirvió como punto de partida de la conversación. Los periodistas ni siquiera pidieron ver la película. Por lo tanto, su única fuente son los padres rumanos. No se han molestado en contrastar la información. ¿Acaso los padres tuvieron miedo de que la película pudiera contener escenas de sexo pedófilo? No. Ningún niño fue grabado desnudo, ni en ninguna situación, pose o contexto sexual. Ninguna escena de este calibre fue en ningún caso mi intención, ni fue filmada. Durante el rodaje no cruzamos en ningún momento los límites éticos ni morales. Tema espinoso, sin duda alguna. ¿Y tiene posibilidades, Esparta, de llevarse la Concha? Bueno, a mí me gustaría. O sea, yo creo que aparte es una muy buena película que toma muchísimos riesgos y que Seidel es un autor que a mí me da mucha pena que ha pasado por Berlín y Cannes, y que siempre ha buscado la incomodidad, que ha buscado los márgenes, los límites, pero no ha recibido demasiados reconocimientos. Y en parte yo creo que Esparta, más allá de la propia película, también manda un mensaje sobre la libertad creativa. Pero yo creo que va a depender un poco de si realmente el jurado piensa que haya existido la posibilidad de que Seidel ocultase el verdadero tema de la película, las familias. Yo creo que ahí está la cuestión. ¿Y qué rivales tiene Esparta dentro de la sección oficial? Bueno, ha pasado solo la mitad del festival, así que tampoco puedo aventurarme mucho. Venga, mójate, anda, Dale. que para eso te pagamos. Vale, a ver, primero el cine español viene bastante potente. O sea, tenemos La Maternal, que se pasa, creo que es mañana, el primer pase. Es la segunda película de Pilar Palomero sobre un centro de acogida de chicas jóvenes embarazadas en situación de exclusión. Luego tenemos Los girasoles silvestres, que es la última película de Jaime Rosales, que es una historia de amor tortuoso con Ana Castillo y con Emanuel Pla de protagonistas. Y luego tenemos también La consagración de la primavera de Fernando Franco, que es una historia de superación que toca el tema de discapacidad. O sea, viene mucho cine social desde España. Sí. Y luego lo curioso es que la gran sorpresa la está dando Suro, que es una ópera prima de Miquel Gurrea. Y a ver, o sea, si os leo la sinopsis, a lo mejor os quedáis dormidos aquí directamente. Pero no debéis dejar que os engañe el tema porque es una pareja que decide cambiar de vida y se marcha al campo a montar un negocio de alcornoques. A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan. I obrim el finestral a la façana sud. Tampoc hi ha pressa per això. Jo vull tenir-la acabada abans del part. Ja sou aquí? Haurem de canviar les bigues. No, les podem restaurar. Bueno, cine social y cine rural, que también está muy de moda en la línea de Alcarrás. Nos apuntamos Suro, con Vicky Luengo, que está en todo, por cierto, y con Paul López. ¿Y de internacionales qué viene? Pues bueno, tenemos Hong Sang-soo, tenemos Christophe Honoré, como los nombres así más potentes, pero bueno, es que ya cuando vea las películas, pues es que os cuento. Pero vamos, no las has visto todas, todas, dos veces. A ver, que estamos a mitad del festival, que todavía falta mucho. Tranquilízate. Sosiégate. Lo que sí que he visto ha sido muchísimas películas de la sección de perlas, que son las pelis que vienen de otros festivales, pero voy a empezar hablándoos de una que todavía no se ha proyectado y que me apetece un montón, que seguro que a vosotros también. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Ever since I was 16, I was determined to have the greatest adventure that only one person could ever have. Ay, sí. Las ganas que tenemos de ver Moonage Dream, el documental de Bowie. Exacto.
Exacto, y es el documental absoluto sobre David Bowie. Está dirigida por Brett Morgen, se vio en Cannes y bueno, ahora va a pasar por San Sebastián. Y es una película colorida, experimental y sobre todo la condensación de la esencia de un artista ecléctico y vanguardista. Y lo bueno, para toda la gente que nos escuche, es que se estrena en España el 30 de septiembre, o sea, ya. Bien. Y creo que nuestra compañera Paula Púa pues ya estará haciendo con la taquilla, porque Seguro. es esas que van en la campaña, el infiernillo, ya está ahí, como una pandilla. Bueno, nos acercaremos a darle comida. Sí, un bocadillito o algo. Y hacerle compañía, que igual también tenemos bastantes ganas de ver este documental. Bueno, y también os voy a contar otras películas que ha pasado por Perlas, por ejemplo, Las Bestas de Sorogoyen, RMN de Mungyo, Triangle of Sadness de Oslum, que ya hablamos en el programa pasado. Pues, bueno, la de Oslum fue Palma de Oro en Cannes. Y bueno, voy a hablar de nuevos descubrimientos. A ver, por ejemplo. Mira, Peter von Kamp, de François Ozon, que con Ozon, como hace una película al año, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Queda muchísimo, estrena un montón de pelis y te puedo contar desde un caso de abusos sexuales así con un proceso bastante aburridillo, como fue Gracias a Dios, o hacerte un musical pues súper flamboyant con 8 mujeres. Y yo llevaba un tiempo ya desconectada de él desde France, yo creo, de 2017, y no me reencontraba ya a gusto con él. Pero ahora te has conseguido reconciliar. Sí, porque Peter von Kamp es una reinterpretación súper curiosa de la película Las amargas lágrimas de Petra von Kamp, de Fassbinder. Y es la segunda vez que Ozon pues, coge una película de Fassbinder y la hace suya. En 2000 adaptó Gotas de agua sobre piedras calientes. Pero lo que hace aquí es un experimento bastante curioso. Es un ejercicio de fusión, coloca al propio Fassbinder como protagonista, o sea, cambia el género de los protagonistas, antes eran unas mujeres, ahora son hombres, y el protagonista es como un socias de Fassbinder, y pues recurre a la vida sexual, sentimental de Fassbinder para trazar como una analogía entre pues, lo que pasaba detrás de las cámaras con la película original de Las amargas lágrimas de Petra von Kamp. Y bueno, yo te digo que es muy, muy recomendable. Vamos a recordar el título, así despacio, que estamos en la radio. Peter von Kamp. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues además es Denis Ménochet, es Fassbinder, y luego pues por la casa de ese Fassbinder, de esos socios de Fassbinder, pasa Isabella Gianni, que yo hacía muchísimo tiempo que no la veía en pantalla. Y bueno, Peter von Kamp está llena de huevos de Pascua, de guiños, y es tanto un homenaje al cineasta alemán como una reflexión sobre lo que son los musos de los artistas, ¿no? Sobre la necesidad de capturar esa belleza, de dejarla impregnada en el celuloide. Bueno, ya tenemos muchos deberes, la lista ya es muy larga, pero ¿algo más que hayas visto por San Sebastián que merezca la pena? Pues mira, vi también la última película de Sebastián Lelio, que es Argentina de 1985, con Ricardo Darín de protagonista. Pasó por Venecia y es una película que reconstruye el juicio que mandó a la cárcel a Videla y a compañía de todos de la Junta Militar responsable del secuestro y asesinato de muchos jóvenes contestatarios durante la dictadura argentina. Bueno, tiene un pintón también. Argentina, 1985. Exacto. Donde otros ponen muros de pago, nosotros los derribamos. Carne Cruda, un podcast en abierto. Gracias a ti. Financia el programa en carnecruda.es. Bueno, Marta, todo esto muy bien, lo que has visto, fenomenal, nos hemos apuntado tropecientas películas, pero nosotros hemos venido aquí a hablar de salseo. Salseo, sí. ¿Con quién Cuéntanos. has hablado? ¿Con Sí, quién ahí te has jodeado cerca? Bueno, he hablado con bastante gente, pero las que os traigo, o sea, he tenido la suerte de entrevistar a 2 mujeres excepcionales que han pasado por la alfombra roja. Una de ellas es una actriz muy famosa en la cúspide de su carrera, y la otra una directora a la que tenía muchísimas ganas de entrevistar desde Cannes, porque estuvo en Cannes, y por fin la he podido pillar así un poco por banda por aquí. Eso sí, estaba... la conversación, aunque no se oye en los cortes que os he traído, o sea, de repente pasaba Paco León por detrás y eran, o sea, todo vítores, todo guapos, que casi tuvimos que cortar la conversación varias veces,
porque, vamos, Paco León entre las mujeres donostiarras, o sea, yo no sé qué les da. Despierta pasiones, claro que sí, y entre las que no son donostiarras también. Pues bueno, os voy a contar con quién estuve. Pues estuve con la diva de las divas del cine europeo, con una actriz que trabaja con casi todos los grandes, o sea, porque luego pensando casi todos los grandes directores de cine del mundo, desde Japón hasta Hollywood, y que este año le daban el premio Donostia. Y es Juliette Binoche, que también ha venido a presentar Fuego, que es la última película de Claire Denis, y que nos concedió unos minutos de su tiempo. ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¿Y tú? ¿Me quieres? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Cosas. Me voy. Hola. ¿Quién era? François quiere que trabaje con él. Es una persona a la que he querido mucho. Pero mi historia con él se acabó. No estoy preocupado. Me está dejando con muchas ganas de verla el tráiler. ¿Es tan apasionante como parece? Pues sí, o sea, es una película como oscura, envolvente, sobre un triángulo amoroso de madurez. Y bueno, y es Claire Denis, que Claire Denis es maravillosa. Bueno, y es Juliette Binoche, que Juliette Binoche es maravillosa. Cuéntanos, ¿cómo es ella? Bueno, pues a ver, a lo mejor tampoco tan maravillosa. Bueno, sí es maravillosa. Pues mira, es una tipa muy elegante, se piensa mucho las respuestas, o sea, es consciente de lo que se espera un poco de ella. Pero si no le gusta algo, te lo hace ver. Ah. O sea, sí, bueno, mira, le pregunté por Godard, ya puestos, porque su primer papel importante fue en el 85 en ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre, Hail Mary, Hail Marie. Ah, sí. No, yo te saludo, María. Yo te saludo, María. Je te salue, Marie. Yo te salue, Marie. Y bueno, pues le pregunté, joder, ¿cómo fue trabajar con Godard, sobre todo cuando eras tan jovencita? Y bueno, esto es lo que me contestó. Definitely that I learned from him, from his, as I said, at the press conference, is that he, so it was not Definitivamente me quedo con lo que aprendí de él. No me pareció una manera positiva de trabajar, no como Anthony Minghella, por ejemplo. Godard estaba siempre intentando sacarse cosas de dentro de sí mismo, lo que para el actor era muy incómodo. No era una atmósfera cálida y cómoda. Como actriz joven fue interesante, pero entendí que si trabajas con Jean-Luc, no hay madre, ni padre, ni nadie que te cuide. Estás sola y tienes que ser responsable de lo que haces. Venga, ahí bajando al maestro... Ay, se han entrado. Bueno, pues ahí bajando al maestro del pedestal. Sí, bueno, pero es que al parecer tampoco se ha acabado muy allá con Claire Denis, que ya Claire Denis es, ya te digo, maravillosa. Y bueno, con ella he trabajado 3 veces, pero creo que a lo mejor no hay una cuarta. I would say we've made 3 films, and I'd say the 3 relationships are very Hemos different. trabajado 3 veces juntas y nuestra relación ha sido muy diferente en cada una de ellas. También he trabajado 2 veces con Haneke y otras 2 con Minghella, con Bruno Dumont. En cada película hay un tipo de relación diferente, y en esta última película, Fight, ha sido más dura que en otras ocasiones. Me he sentido sola, y no ha sido fácil para mí. Esta última ha sido bastante dura en general, y todos lo sabemos. Intentamos esconderlo a los periodistas, pero es difícil de esconder. Ella esconde bien poco, se lo suelta todo, es mal rollito aquí, ¿eh? Pero bueno, cuéntanos quién es la otra mujer divina con la que has podido hablar. Bueno, pues esta ya es todo buen rollito, o sea, es maravillosa, yo tenía muchísimas ganas. Es Elena López Riera, que de Orihuela, que es de donde sé, ya ha pasado a la quincena de realizadores de Cannes con su fantástica película El agua, que es una película de autodescubrimiento protagonizada por adolescentes. Luego también está de actrices ya con carrera, Bárbara Leni y Nieves de Medina. Y bueno, habla mucho del relato, los mitos y las tradiciones que tienen un peso muy grande tanto en la película como pues eso, en las relaciones de los pueblos más pequeños, ¿no? Y es, o sea, lo recomiendo totalmente. Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río,
Yo flipo, la verdad. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito. Por eso está lleno de mierda. Cállate. No empecemos. Cállate. No empecemos. Ya habíamos hablado en su momento de esta película. Tiene muy buena pinta. Sí, o sea, ya te digo, o sea, para mí de lo mejor del cine español, pero sobre todo, o sea, tenía muchas ganas de hablar con ella porque es una chica que tiene, o sea, es una directora que tiene un tratamiento casi documental, casi antropológico de su película, y habla pues de la creencia en Orihuela de que cuando el agua se enamora de una chica joven acaba desbordándose del cauce y arrastra a la chica consigo. Y bueno, lo más flipante de esta peli es que tuvieron la mala buena fortuna que mientras estaban rodando pues ocurrieron las inundaciones más grandes de la historia de Orihuela. Wow. Y entonces Elena las integró en la película. No contábamos con eso, pero ya está. Dije, a ver, era una peli de inundaciones. Claro que esto también era muy confiado por mi parte, pensar de cómo vamos a rodar eso. Yo decía, no tengo ni puta idea. Y me decía, bueno, será una elipsis. Y luego ya veremos todo destrozado. Pero claro, en el fondo, y cuando me iba a mi casa decía, vaya flipado. O sea, ¿tú cómo coño vas a rodar una inundación si no tienes ni puta idea? Y bueno, pues tuvimos la fatal oportunidad de que sucedió en realidad y pudimos integrar las imágenes, que a mí eso me interesaba mucho, vuelvo como a mi rollo que me interesa mucho lo de cómo la gente cuenta las cosas, ¿no? Me parecía como una oportunidad excepcional ver cómo la gente en directo te está narrando su desgracia, ¿no? No lo podía poder hacer mejor que este señor. ¿Qué reflejos para irte con la cámara ahí a lo Gonzo en mitad de una riada? Total. Y bueno, también es muy interesante de la película, aparte pues eso de ver las inundaciones y de ver ese mito, es como, es por fin una representación de esas ambiciones de libertad de cuando tú eres de pueblo, pues eso de no quedarte encerrada. Las protagonistas son unas chicas de clase trabajadora que tienen que currar en verano en la fábrica del pueblo. Pero me interesó mucho cómo Riera retrata la cuestión de clase, que es una cosa que no se ve tan habitualmente en las pelis españolas y en las pelis de todo el mundo. No sé, me ocurren muchos ejemplos en la historia del cine español, incluso europeo, diría yo, que las clases medias acceden a dirigir películas. Entonces esto también se tiene que reflejar en una manera de contar lo rural, pero también desde un punto de vista muy concreto, porque se ha contado la ruralidad antes, pero desde la casa del campo, desde el coto de caza, ¿sabes? Entonces creo que también hay una cuestión de clase que muchas veces se nos olvida cuando hacemos este análisis, que obviamente se habla mucho de género y es importante, pero es que para mí el género si no está... Como hablábamos con Alberto Rodríguez, qué buena añada de cine tenemos esta temporada y tenemos muchísimas ganas de ver El agua de Elena López Riera. Hacedlo, por favor. Repite la frase que se ha chocado con la música. Ah, vale. Pues hacedlo, por favor. Marta Medina, muchísimas gracias por este repaso por lo mejorcito del Festival de Donosti. Ya solo nos queda acabar con nuestros minutos musicales. ¿Qué propones hoy? Pues mira, esto que es la neta, porque para marcharnos así con buen ritmo te traigo al Instituto Mexicano del Sonido, ¡viva!, que ha pasado recientemente por Madrid y cuyo líder, Camilo Lara, ha estado pinchando aquí en San Sebastián y esta canción me flipa. A nosotros también nos flipa, así que con ello cerramos este especial sesión continua de San Sebastián. Marta Medina, no trabajes mucho, pásalo bien, descansa, no veas más películas. Te vemos en la próxima. Y tómate unos buenos potes y unos buenos pinchos a nuestra salud. Pues muchísimas gracias, chicos. ¡Agur! Batalla de la guerra, 100 dragones, 2 quimeras. Me robaron la remera. Siempre pensé que es absurdo que en Venezuela sea franela. La charla con Alberto y su película me han recordado un libro que quiero aprovechar para recomendarte y recomendar a los oyentes. Se llama Huye, hombre, huye, de José Tarrío González, y es el diario de un preso en el régimen FIES. De hecho, Alberto nos ha comentado que, por supuesto, había leído el libro. El régimen FIES era un régimen de aislamiento que se aplicaba a los presos que se consideraban más peligrosos y era uno de los lugares donde mayor
fiereza se aplicó y donde la tortura fue más insoportable. Eso aquí en España, en nuestro Eso país. en España, en nuestro país, sí. De hecho, el régimen FIES ha estado vigente hasta hace muy poco y gracias a movimientos colectivos de presos se consiguió eliminar porque ahí se cometieron muchísimas tropelías. Huye, hombre, huye. Sí, ¿Y sí. si huimos? Sí, y si huimos. Y nos vemos mañana por la tarde a las 8:15 en Valencia. Allí nos vemos, llueva o truene, así que hasta mañana, que la radio Os acompañe.